Bueno, cambiando de tema, justamente vamos a tener, o si bien vamos a seguir por el mismo camino, porque esto todo es política, la vida es política, el ser humano es un ser político, diría Aristóteles. Tenemos justamente a una dirigente política, que ella es Laura Vilches, y ella es del FIT, Frente de Trabajadores, así que vamos a hablar con ella. Buenos días, señora Vilche. Bastián Franco de Mañana y Media la saluda. ¿Qué tal, Bastián? Buen día. ¿Qué me puede contar sobre la situación económica y política que estamos atravesando como el país? Bueno, creo que la situación es crítica. Basta con lo que observamos y percibimos cada día las mayorías populares, ¿no? La inflación disparada, los índices de pobreza que se mantienen elevadísimos, más de la mitad de los niños menores de 14 años en nuestro país en situación de pobreza, la crítica muerte de esa beba frente a Casa Rosada, creo que es la imagen brutal de esa situación. Y bueno, en el medio de eso, un gobierno como el del Frente de Todos, de Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa, que trae las buenas nuevas de que el Fondo Monetario Internacional sigue actuando en la economía y en la política interna. Digo buenas nuevas en un sentido totalmente irónico, ¿no? Porque lo que han dicho es que van a autorizar los desembolsos de más de 5.000 millones de dólares para la acumulación o el sostenimiento de las reservas, pero eso no significa otra cosa que la intervención en la situación económica y política del país. Algunas de las cosas que dice que hay que hacer el fondo, es decir, que un organismo financiero internacional está dictaminando la política económica argentina, es que hay que cuidarse y limitar las inversiones chinas. Otras de las definiciones es que hay que prestar atención para evitar cómo la última moratoria previsional votada en el Congreso no significa un aumento del gasto, es decir, que está proponiendo un recorte para las jubilaciones y la moratoria previsional. Es decir, un organismo como el Fondo Monetario Internacional, al que siempre denunciamos desde el Frente Izquierda, que tiene intervención a partir de una deuda que es completamente ilegal e ilegítima en nuestro país, es el que está dando las órdenes, y el gobierno del peronismo y del Frente de Todos está acatando esas órdenes, ¿no? Sí, le hago una consulta. Por el tema de esa deuda ilegítima que usted dice, ¿cómo se permitió darle tal desembolso financiero al gobierno, siendo que era impagable, una deuda impagable? ¿Cómo el Congreso permitió que se llegue a ese desembolso? Bueno, creo que hay un episodio que es el por todos conocidos de la intervención de Macri y ese endeudamiento fenomenal de los 50.000 millones. Pero ahí no había, perdón, ¿no había una complicidad con el partido opositor también de permitir que llegue ese desembolso? Yo creo que la complicidad y el aval del partido opositor y del actual gobierno en este caso es que están manteniendo las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, y que inclusive pusieron como ministro como jefe de gabinete, como ministro de Economía, casi que superponiendo las dos funciones a Sergio Massa, que es un hombre de la embajada norteamericana. Entonces el aval y la complicidad del propio gobierno actual es el sostenimiento de esa deuda, el pago de esa deuda, y que están garantizando que todas las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional se ejecuten en el país. Nosotros hemos denunciado que la deuda externa argentina es ilegal, que en su historia tiene más de 477 operaciones ilegales, y esto es un estudio, una investigación hecha por un juez de la Nación, no por la izquierda misma. Y que además, como sabemos, venimos de una conmemoración del último golpe genocida durante la dictadura, con la estatización de la deuda privada de las principales empresas que impulsaron la dictadura cívico-militar y eclesiástica, fueron las principales beneficiadas en la contracción, digamos, y en la utilización
de ese mecanismo, tanto de la deuda externa como de la privatización de la deuda de estas empresas privadas, muchas de las cuales eran multinacionales. Entonces, el combo de la deuda externa es realmente una deuda que no se contrajo para el beneficio popular y que por lo tanto se puede desconocer basados, decimos nosotros del Frente Izquierda, en la caracterización que tiene jurisprudencia internacional, que es de la deuda odiosa, porque nada del dinero que fue contraído con esas formas de endeudamiento fue para beneficio de la población, y desde ya que tampoco fue ni siquiera consultada, ¿no? Políticamente o legalmente se puede solicitar a aquellos que han contraído esa deuda sean los responsables y sean los que se hagan cargo de abonar esa deuda ilegítima. Claro, hay mecanismos en la jurisprudencia internacional que sostienen la posibilidad del desconocimiento de una deuda. Estados Unidos lo utilizó frente a Inglaterra en algún momento de la historia, lo han utilizado otros países, es decir, es un mecanismo que está avalado por las leyes internacionales. Entonces, eso es lo que nosotros sostenemos que hay que hacer. Y desde ya que tiene que ir acompañado de una gran movilización popular, porque después lo que sí hay que dejar muy claramente es que no es solo un problema de los organismos financieros internacionales, sino de los gobiernos nacionales, como el actual, el del Frente de Todos, anteriormente el de Cambiemos, en la provincia en la que yo vivo, que es el Córdoba, el gobierno de Córdoba, que han avalado, bueno, en Corrientes, Entre Ríos, en todo el país, que han avalado este sostenimiento de la deuda, y que toda la economía está atada a la sangría de esa deuda extranjera. Entonces usted dice que... ¿Te fijas el Sí. Usted dice que hay posibilidad de que Macri y sus colaboradores en aquel entonces, siendo que era gobierno, puede ser el que tenga que abonar esa deuda ilegítima que ha... Yo creo que además de Macri lo tendrían que hacer los responsables políticos actuales, como digo, el del Frente de Todos, y después los organismos mismos internacionales que inclusive reconociendo en sus propios dictámenes que avalaron una deuda que era impagable, aún así la concedieron. Bueno, pero todo eso es materia de discusión, y acá nadie se ha animado ni ha querido presentar desde el punto de vista del gobierno, que es el que debería hacerlo, porque hablan en contra de la deuda, pero fueron los garantes de que se esté pagando actualmente. El kirchnerismo dentro del Frente de Todos desconoció y se quejó de la deuda después de que garantizó todos los mecanismos para que en el Congreso fuera aprobado un presupuesto que ata a la deuda y que la reconoce. Entonces, acá tienen que ser los organismos oficiales y los partidos políticos en el gobierno los que deberían presentar esas demandas. Pero más allá de eso, digo, para pensar la situación económica actual que te comenzaba diciendo, es de una pobreza enorme, recortes a las jubilaciones, recorte a la educación. En muchas provincias los docentes, yo en mi caso, bueno, en este momento estoy en un recreo dando clases, pero estamos sufriendo recortes y ajustes porque hay un fenómeno brutal de nuestro país, que es un fenómeno que llegó para quedarse, que es parte del escenario y del panorama latinoamericano, que es la baja del desempleo, pero con la mitad de los trabajadores bajo la línea de pobreza. Exacto. Bueno, eso es producto de las políticas que en última instancia implican que todos los recursos nacionales, incluyendo los recursos naturales como los que están ofreciendo y que el propio Fondo Monetario está pidiendo, como el litio, como el petróleo, el gas, etcétera, vayan destinados a la sangría de la deuda externa y no a las necesidades populares. Por eso nosotros venimos sosteniendo hace rato que el presupuesto, el dinero y los recursos de nuestro país tienen que ir para las necesidades vitales de la población, como son educación, salud, vivienda, para combatir e impedir la violencia feminicida, que es algo que viene recobrando impulso en los últimos meses y el año pasado, y que no bajó ninguno de sus índices, más allá de la demagogia que hagan los gobiernos, la cantidad de ministerios de la mujer y de la diversidad que creen, pero que son cajas vacías porque no tienen el más mínimo presupuesto. Entonces, cuando vos me preguntas por la situación política y económica del país o de las diversas provincias que con sus problemáticas presentan un escenario particular, creo que estamos viendo este panorama que es lo que hay que
dar vuelta. Exacto. La izquierda viene peleando para dar vuelta a este escenario porque hay una enorme disposición también a la lucha. La gente no aguanta más. Usted tocó un tema justamente importante, algo sobre el oro blanco que estamos teniendo, que se ha descubierto ahora último. ¿Cómo trabajar con ese material, con ese mineral que nosotros acá exportamos, por ejemplo, petróleo, todo lo que es materia prima, lo vemos, seguimos exportando materia prima? ¿Cómo poder trabajar y darle valor agregado a estos minerales y que haya una gran atracción el tema económico para este país, que no sigamos exportando materia prima? ¿Y cómo poder hacer o trabajar desde el Congreso, cómo pueden hacer ustedes para que esto se transforme en valor agregado? Mira, en primer lugar, yo creo que no todos los recursos naturales tienen que ser utilizados para la generación, en muchos casos, de contaminación. Vos decías esto del oro blanco, que es el litio, cuyo destino fundamental es la construcción de dispositivos móviles o de nuevas formas de energía. Ahora, para crear esas nuevas formas de energía, que supuestamente son mejores que las actuales sobre los combustibles fósiles y demás, se están contaminando provincias y ciudades, localidades enteras, porque la extracción de esos minerales es absolutamente nociva para el ambiente. Lo vemos en Vaca Muerta, donde hace poco salió una investigación que indica que el aumento de la actividad sísmica está directamente ligada a la forma en la que se extrae el gas de Vaca Muerta, que es a través del método del fracking, que es completamente contaminante, que utiliza un recurso escaso y vital como es el agua, que implica, de la mano del descuido del ambiente en general, la degradación cada vez más de los glaciares. Bueno, en primer lugar hay que pensar que no todo recurso tiene que ser extraído si es a costa de una contaminación y una degradación ambiental que nos va a dejar con un planeta que ya no da más de los niveles de calentamiento global, sequía o inundaciones como fenómenos polares que degradan a las poblaciones más empobrecidas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pensar que hay posibilidad de recursos que tienen que ver con enormes riquezas de este país, como es la extensión, y que tiene que ver con la conversión productiva, por ejemplo, eliminando el monocultivo de la soja y produciendo otro tipo de cultivos que no tienen los valores altísimos para el comercio internacional que tiene el cultivo de la soja, pero que son necesariamente vitales como otro tipo de cultivos. En nuestro país no hay casi, salvo en contadas excepciones, rotación de cultivos para una producción que no sea dañina con el ambiente, ni qué decir el uso de los agrotóxicos. Bueno, ustedes tienen ahí en Entre Ríos, el otro día leí una nota que Concordia tiene uno de los niveles de mayor más bajo de desocupación, que es casi mínimo, ínfimo, pero altísimos índices de pobreza, y los datos que hay sobre la producción de autos y 4x4 para el campo, ese campo sojero que degrada el ambiente, es una de las mayores producciones locales. Bueno, esas contradicciones tienen que ver con poner todos los recursos de la naturaleza y los recursos humanos al servicio del gran capital y no de las necesidades más elementales. La población necesita que haya otro tipo de producción. Los trabajadores del citrus de la zona necesitan cubrir su canasta básica alimentaria con salarios que no estén en los 30.000 pesos, sino que estén por debajo, por encima, digo, de la canasta básica familiar. Y ahí, en ese caso, entonces, ¿cómo haría para que...? La economía se tiene que ordenar el servicio de las necesidades humanas, ¿no? ¿Quién sería el responsable? Los grandes empresarios que todos se los llevan. ¿Y ahí quién sería el responsable para que haya una equidad entre el trabajador y el empleador? Si bien el empleador siempre quiere maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas, ¿no? Pero ¿cómo habría que hacer? Yo creo que, mira, los únicos que producimos la riqueza en este mundo somos los que ponemos el lomo todos los días para levantarnos a las 6 de la mañana y trabajar hasta las 7 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, en condiciones de precarización total,
cómo somos los trabajadores del transporte, trabajadores de la salud, trabajadoras de la educación, trabajadores del citrus, trabajadores del campo, trabajadores en las fábricas, los que producen galletitas, los que hacen el pan. Acá los que producimos riqueza transformando la materia somos los laburantes. Entonces, la situación de una sociedad que es completamente injusta, porque está ordenado todo, leyes incluidas para que el que se lleve la ganancia sea el patrón, es lo que hay que transformar. Nosotros por eso peleamos en el Congreso Nacional con mi compañera Miriam Bregman, que es candidata a presidente, junto con Nicolás del Caño, que es la dupla que hemos propuesto para el Frente de Izquierda para discutir y dirimir candidaturas. Es lo que hacemos justamente en el Congreso, presentar leyes para que se defiendan los derechos de los trabajadores y que justamente las ganancias no se las lleven siempre los mismos, sino que haya reparto y distribución de esa riqueza que produce la mayoría de la población, que es la clase trabajadora. Por eso hemos propuesto un proyecto en el Congreso Nacional que seguimos peleando para que se debata y se discuta, que es la reducción de la jornada laboral. Es increíble que hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, la población siga con jornadas cada vez más grandes de 10, 12 horas porque los salarios no alcanzan a cubrir la canasta familiar. Nosotros hemos hecho un cálculo con nuestros economistas que si se tocaran las ganancias de las principales 12.000 empresas del país, las grandes multimillonarias, entre las cuales están las cerealeras, las petroleras, los bancos, que son, te estoy hablando, los que ganan cifras multimillonarias anuales, no el pequeño comerciante del barrio, el que tiene un kiosco o el que tiene un pequeño comercio, sino las 12.000 principales empresas. Reduciendo la jornada laboral para crear nuevos puestos de trabajo, se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo. En la Argentina, el desempleo está en los 2 millones de personas. Ya los grandes filósofos decían que hay que dedicar más horas al ocio, y esto sería barro para todo aquello que vivan trabajando y puedan tener un poquito más de hora de descanso. Ahora el tema... Pero no solo por el ocio, por la necesidad del placer y del disfrutar, sino porque tenemos una agudización de los problemas de salud mental que es realmente crítico. En la juventud, pibes de 12, 15, 16, 18 años con graves problemas de salud mental producto de las exigencias, sobre todo en la juventud, que labura de manera precarizada porque ya sus familias son trabajadores pobres, entonces ellos tienen que salir a trabajar cada vez mayor, a más temprana edad. Y los problemas por la imposibilidad del disfrute, algo central en la niñez, obviamente también en la adultez, es fundamental. Entonces, problemas como los que vos señalas, que son agudos, si no se tocan las ganancias empresarias, no hay cómo resolverlo. Y lo que vemos del gobierno de Cambiemos, de que ahora se postula como el que en 100 días va a resolver los grandes problemas de la economía nacional, o ahora el actual gobierno del Frente de Todos, lejos de resolver estas problemáticas, lo que están haciendo es agudizarlas, porque todas sus decisiones políticas están puestas al servicio de las ganancias empresarias en todo el país. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que hay que tocar y transformar, y para eso hay una enorme fuerza de los trabajadores y las trabajadoras que estamos dando pelea, que tenemos disposición a defender nuestros derechos y que necesitamos organizarnos para transformar esa potencia en una potencia política. Bueno, y esa es la apuesta que está haciendo el Frente de Izquierda, no solo en el terreno electoral, porque ese será este será un año electoral y eso hay que reconocerlo, sino en el terreno de la organización cotidiana. Estamos haciendo a nivel nacional asambleas del PTS en todo el país, justamente para organizar esa fuerza de quienes en su lugar de trabajo pelean, en su lugar de estudio pelean, pero después, si no encuentran una alternativa política, terminan votando a los mismos partidos que los han perjudicado históricamente, que ya gobernaron y hasta acá nos trajeron, ¿no? Sí, como docente, le pregunto, ¿cómo ve la educación hoy en Argentina? Y más después de la pandemia. Creo que es totalmente crítica. El hecho de que haya conflictos en distintas provincias del país, nosotros todavía estamos en un conflicto acá en Córdoba, hemos organizado algo histórico que ha sido asambleas en las distintas escuelas, sino también asambleas zonales. Hemos hecho una movilización enorme realmente hace 15 días junto a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que también están peleando como nosotras. Somos la mayoría mujeres en la docencia y en la salud, por lo cual nos carga doblemente la jornada laboral tener que hacernos cargo de las tareas del cuidado, las tareas domésticas como se llaman.
Entonces la situación es crítica. Acá en Córdoba, el año pasado, sin ir más lejos, que fue un año en el que se expresó las consecuencias de la pandemia de manera muy aguda, pero que es parte de lo que hoy seguimos viendo y por eso nos hemos plantado, hemos hecho paro y estamos luchando, fallecieron 2 compañeras en condiciones de trabajo, 2 trabajadoras docentes, una en un contexto de maltrato laboral y otra compañera que le dio una ACV directamente en la escuela, por los niveles de estrés, de cansancio y de maltrato producto de la precarización laboral. Entonces la situación es crítica. Bueno, es realmente crítica, por eso nos estamos plantando en distintas provincias en el país y no vamos a permitir que nos sigan despreciando después, como vos decías, de haber durante 2 años puesto el cuero, el lomo y la vida para defender la educación pública y hacer lo imposible para que los pibes y las pibas mantuvieran su escolaridad, no se fueran, que no perdieran conexión, producto de que muchos no tenían conectividad. Es realmente muy, muy crítica. Y volviendo a la pregunta primera, es responsabilidad del gobierno el recorte educativo. Bueno, uno que ha transitado las escuelas públicas ya en la década del 90, siempre la hemos visto que la han vapuleado a través del gobierno. Siempre hemos tenido ese problema de que siempre están vapuleando la educación pública, y uno que se ha recibido a su vez en una escuela técnica, padecí justamente en la década del 90 el achicamiento de los talleres, no había empleo y después la consecuencia del 2001, ¿no? Pero ¿por qué siempre se ataca a la educación? Y yo creo que porque es un intento de evitar que ese trabajo que hacemos los y las educadoras, que es construir el conocimiento de manera creativa, tratando de construir vínculos de solidaridad con valores en la escuela, sobre todo en la escuela pública, que no son los valores del individualismo, del sálvese quien pueda, de la meritocracia, es lo que no quieren que se sostenga. Hay algo que es ahora con tanto neoliberalismo dando vuelta, tanto de la oposición de Cambiemos, como también de los representantes del gobierno actual, como Massa, que, como decíamos antes, es un empleado de la embajada norteamericana, pero también incluyendo a los libertarianos, que estos personajes como Milei, que dicen que hay que destripar al Estado, que hay que liberalizar la economía de manera absoluta. Los valores que pregonan es el del mérito individual, la salida individual y la libertad individual, pero para el que tiene recursos. El resto, que se caiga del mapa y no les importa. Bueno, la escuela pública es justamente el espacio donde nosotros tratamos de trabajar sobre otros valores, donde se generan lazos de solidaridad, donde las maestras están en contacto y maestros están en contacto permanente con la familia, tratando de colaborar ante las necesidades, donde se sostiene y se contiene a las diversas problemáticas que atraviesan a las niñeces. Somos las personas que damos cuenta y tratamos de atender, por ejemplo, ante las situaciones de violencia familiar, de abuso infantil. O sea, la escuela pública, con el trabajo y la convicción de les docentes, las docentes, los docentes, que somos quienes la sostenemos, es la que trabaja sobre otros valores que son los que nos permiten pelear justamente contra las políticas que nos quieren imponer. Bueno, por eso le tienen tanto desprecio a la educación pública, porque es la que se concentra en los sectores mayoritarios y más empobrecidos por las políticas de ajuste que estos gobiernos aplican. Bueno, algo que me llamó la atención esta semana ha sido de haber charlado con chicos de 17, 20 años, y muchos de ellos están de acuerdo y con ganas de votar a Milei. ¿Por qué cree que la juventud hoy se está volcando hacia la derecha? Mira, yo creo que hay, por un lado, hay que decirlo, y esto ya lo hemos señalado, hay una gran operación mediática de inflar a estos personajes para correr el escenario de la discusión política a la derecha. Es decir, si un tipo dice hay que vender, estoy a favor de vender órganos y niños, desde ya que si cualquier cosa como esa se puede discutir, todo es discutible. Entonces juegan el rol de correr todo el debate público hacia las situaciones más aberrantes. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay que decir que el fundamento de que haya sectores
que estén dispuestos a escuchar a personajes como este, es el enorme descontento que hay con las políticas que han aplicado, con la pobreza generada, con la precarización laboral generada y sostenida durante tantos años por los gobiernos del PRO, del radicalismo, del peronismo, del Frente de Todos, del kirchnerismo. Entonces, hay algo de ese descontento que hoy está canalizando y utilizando políticamente Milei, al que no le importa nada la libertad de esos pibes, no le importa nada la situación de vida de esos pibes, que tiene que ver con eso. Y después yo creo que igualmente, cuando vos debatís, intercambiás, reflexionás junto a esa juventud, que no conoce en profundidad las ideas de Milei ni lo que significa, esa gente, esos pibes cambian rápidamente de opinión porque saben lo que es la precarización laboral y no quieren más precarización laboral, que es lo que propicia Milei. Los pibes no quieren dejar de estudiar, sino que quieren pensar que pueden tener un futuro. Entonces, si hay libertad del mercado total, la educación pública se cae al tacho. Y esos pibes tienen la expectativa, muchos, de ir a las universidades o inclusive están estudiando en las universidades públicas. Entonces, cuando vos debatís a fondo las ideas de Milei, la mayoría de esos pibes y pibas cambian de opinión. Entonces yo creo que ahí hay una pelea y justamente lo que nosotros desde la izquierda estamos debatiendo es que hay una necesidad de los grandes empresarios y medios de comunicación monopólicos, pero también de las empresas, de tratar de instalar que el único elegible es Milei o Juntos por el Cambio o el Frente de Todos. Y no, la izquierda es una fuerza nacional que da la pelea en el terreno electoral y también en el terreno cotidiano, porque si vos preguntas en cada lucha quiénes acompañan a los laburantes, a las laburantes o a la juventud en la pelea por sus demandas, y lo único que te van a responder es que ahí está el Frente de Izquierda bancando y sosteniendo cada uno de esos procesos y tratando de construir otra cosa. Entonces, creo que esto hay que decirlo y es fundamental señalarlo porque si no, pareciera que lo único que crece es la derecha, y no. Nosotros venimos de una elección en la última elección con Nicolás del Caño y con compañeros de la provincia de Buenos Aires llegando al 10% en distritos como La Matanza. Nuestro compañero Alejandro Vilca viene de haber sacado el 25% de los votos en Jujuy. Es decir, no crece solo la derecha, la izquierda crece porque aporta y apoya esos conflictos y esos procesos de lucha y de organización y de toma de conciencia que vienen haciendo múltiples sectores, y tratamos de que eso tenga una expresión política también a nivel electoral, y que si se expresa en bancas legislativas o en el Consejo, como en mi caso me tocó ocupar la banca del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y fui durante 5 años legisladora provincial, esas bancas estén puestas al servicio de fortalecer la lucha. Y como somos laburantes haciendo política y no somos parte de esa casta de políticos profesionales de la que a Milei le gusta hablar, pero es tan parte al punto de que ni siquiera va a las sesiones del Congreso, yo, como te decía también, en este momento soy docente, estoy dando clases en la escuela secundaria, estoy dando clases de manera gratuita en la universidad, porque en la universidad pública también faltan presupuestos, y después de 6 años de trabajo en las bancas legislativas he vuelto a mi puesto de trabajo, porque la política que hacemos no es para el enriquecimiento personal, sino para fortalecer esta perspectiva y las luchas de las mayorías populares. Bueno, en este momento, como te decía recién, y en un ratito te voy a tener que cortar porque ya están llegando los pibes al aula, bueno, estoy dando clases, porque somos trabajadores que tratamos de construir otra cosa, hacer política para nuestra clase, y esas peleas las damos todos los días, no solo en los años de elecciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su espacio y por estar con nosotros hablando sobre esta realidad política y social que vive hoy, transcurre en la Argentina, ¿no? Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ustedes, Sebastián, y bueno, a disposición para la próxima. Les mando un abrazo a la distancia interprovinciana. Saludos. Bueno, chao, saludos. Así pasaba la referente del Frente de Izquierda de Trabajadores, Laura Vilches, hablando en esta mañana de radio, en Radio 12, y explicando justamente cómo ve ella la sociedad argentina.